El medio Uchiha contra el encebollado original y con nuevo fondo. ¿What? No, miren, esas semanas donde estaba nada más la pared blanca, la verdad es que intenté de todo, ni se imaginan, pero todo fue un fail porque donde yo grabo es muy pequeño. Yo creo que el canal creció más rápido que yo. Eso tiene sentido, no me he podido adaptar al crecimiento del canal. Y nada, sé que estoy fastidioso con el tema, pero solamente quería darles las gracias porque yo creo que ustedes tienen el 90 o más del 90% de responsabilidad de que el canal haya crecido así. Yo en serio solamente me grabo y me subo a internet. Son ustedes los que le dan me gusta, se suscriben y bla bla, entonces no lo sé. Y miren, es que pasar de grabar en el piso con una caja a darme cuenta que necesito un espacio más grande para el set, la verdad es que es una locura y nada, estoy eternamente agradecido, muchas gracias. Pero bueno, empecemos, el medio Uchiha contra Pain. ¿Qué tal, chicos? Y esto es ¿Quién debió ganar? La batalla empieza con Kakashi salvándole la vida al primer profe de Naruto, sujetándole la vara negra a Pain. La rompe y de inmediato Pain le lanza una patada. Sin embargo, Kakashi, como si esto fuese Dragon Ball, porque en serio deja hasta la estela que dejó Goku en su batalla contra Cell, lo esquiva y procede a hacerle un Doton Doryuheki, o la pared esa de perritos que siempre me llamó la atención. Kakashi puede hacer cualquier pared y funciona igual, pero la diseña con perritos. ¿Qué tal? Punto para Kakashi por ser creativo y porque a mí también me gustan los perros. Sin embargo, a Pain le gustan son los gatos, así que se enoja y le clava una barra, similar a como hizo Naruto con la monja serpiente. ¿Se acuerdan de esto? ¡Wow! ¡Qué tiempo! Toma la barra para que Pain no pueda escapar y procede a realizar un Raikiri a quemarropa. Sin embargo, en el proceso, Kakashi siente que hay algo raro en su chakra y cuando entra en sí, ve que falla el Raikiri y lo estrella contra la pared. Pain aquí procede a decirle: "Man, no puedo con esta escena, se la tengo que mostrar". ¿Se imaginan que un tipo que es tan monstruo que entra con hoja como si este fuese su jardín, que puede volar, que tiene los ojitos de cebolla original y que de paso sea el jefe de Itachi, te diga esas palabras? No, man. Punto para Kakashi por ser tan crack y 2 para Pain por crear esta escena que me pone fanboy. Sin embargo, Pain demuestra que se la suda de todas formas y le pregunta dónde está el Kyuubi. A Kakashi no le gustó que no le echara más flores y lo ataca con el Raikiri. Sin embargo, Pain lo manda a él y a su pared de perritos a Cancún con un Shinra Tensei, y aparte de quedar what the fuck, se da cuenta que todo lo que rodeaba a Pain salió volando, como si él fuese una especie de epicentro, por lo que deduce que intentará con un ninjutsu a largo alcance. Por primera y creo que única vez en todo el manga, no me acuerdo, Kakashi le lanza un perrito de Raitón y Pain se queda como: otra vez este medio Uchiha con sus perritos, no entiende que me gustan son los necos, y lo repele. Kakashi trata de analizar qué pasa, pero se le aparece otro Pain detrás, que lo ataca con unos misiles, sí, misiles. Kakashi los esquiva y utiliza el humo para atacarlo en su punto ciego. Estaba seguro que conectaría, pero el Pain lo esquiva. Ahí él otra vez se queda como: ¿what? ¿Qué son estos tipos encebollados? Y recuerda las palabras del sapito, quien le contó que los Pains comparten visión y habilidades únicas de manera individual. Ahí Kakashi hace un comentario que nunca se me va a olvidar. Dice que no puede creer que su majestad Jiraiya haya peleado contra 6 a la vez, diciendo que eso es una locura. Punto para Kakashi por hacer ver a Jiraiya aún más crack y bueno y loco, obviamente. El Pain que llegó hace un striptease y muestra que tiene una navaja grandotota, supongo, y antes de que pudiese procesarlo, deba como si esto fuese Star Wars o no sé qué, con un estilo incomparable. Utiliza el Banshotenin y arrastra a Kakashi hasta el Pain, y antes de atravesarlo, Kakashi dice que ni de chiste puede ganarle a este tipo y que requiere refuerzos. Punto para Pain por tener tanto flow y hacer que el medio Uchiha utilizara el comodín de llamar a un amigo. Pero Kakashi le saca la primera carta de reversa, resultando que el atravesado era un Kagebunshin de Raitón, paralizando al robot para que llegaran los refuerzos. Pain se da cuenta que ese man no solo no aprecia a sus gatitos, sino que es peligroso, así que sale corriendo hacia él. Pero ahí, las personas que llegaron empiezan a atacarlo, y cuando digo atacarlo me refiero a que le lanzan todo lo que tienen. Man, nunca había visto tantos ninjas lanzar tanta tontería. Es que le lanzaron de todo, solo les faltó lanzarle las chanclas esas que usan. Pero Pain, con un estilo
único usa otro Shinra Tensei y los manda a volar junto con los zapatos que le tiraron. Pero Choji desayunó bien esa mañana, así que aguantó y le tiró unos kunais, los cuales Pain esquiva sin problemas. Kakashi lo nota y él le tira uno, pero junto con una bomba de humo. Esta vez Pain repele con su ninjutsu y la bomba se activa. Lo siguiente que vemos es a los tres escondidos detrás de unos escombros. Pero espérense tiempo. ¿Qué podemos deducir hasta aquí? Pues que el medio Uchiha lo que tiene de pervertido lo tiene de genio. Lo que hizo aquí Kakashi es una cosa de altísimo, pero altísimo nivel. Miren, utilizando los principios del Kagebunshin, es decir, que el usuario aprende lo que el Kagebunshin vivió, lo utilizó como carnada y logró deducir casi a la perfección cuál es la habilidad de los dos Pain, que recordemos, no tuvo mucho tiempo de pensar porque Pain seguía manteniendo la presión con el Banshotenin. En teoría, Kakashi dedujo esto en una situación de vida o muerte. Y de paso no es que perdió el Kagebunshin, estaba hecho de Raitón y con eso pudo nulificar a uno de los Pain para que sus aliados lo destrozasen. De paso, con pura observación, no solo dedujo que los poderes de Pain funcionaban en esencia, como los principios del magnetismo, y que él es el epicentro del mismo, sino que viendo los ataques de Choji pudo formular una hipótesis de que Pain solamente puede utilizar sus técnicas cada cierto tiempo. Esto lo confirmó porque su kunai no lo esquivó y utilizó su ninjutsu magnético. Además, tiene el temple y la elocuencia para explicarle en detalle a los dos flacos estos, que claramente no son los más inteligentes de la villa, cómo funcionaba Pain, y lo entendieron en una situación de alta adrenalina. What the fuck, este tipo es una locura, man. Con razón Rin mandó a la friendzone a Obito, obviamente, si Kakashi es un genio. ¿A quién engaño? Le gustaba porque era emo y amargado. Mejor sigamos. Luego de esa cátedra de cómo ser un ninja de élite, formula un plan increíble para derrotar a Pain. Este, mientras estaba en la nube de humo, es atacado por Kakashi utilizando Doton y le aparece por debajo. Sin embargo, no fue efectivo por el Shinra Tensei. Aquí hay otra cosa curiosa. Pain le da uno de los cumplidos más increíbles de la historia, especialmente si tomamos en cuenta que Pain es el líder de Akatsuki, es decir, es el jefe del mangaka. Este le dice que gente como él debe morir, ya que tiene demasiado talento y puede causarle problemas más adelante. ¡Oh my god! Y ahí aparecen los Chojis a atacarlo, pero nuevamente, con confianza Pain los manda a volar. Incluso dice, son demasiado lentos, casi que decepcionado por el plan de Kakashi. Pero de repente se ve amarrado por unas cadenas, siendo esta la segunda carta de reversa de Kakashi, y Pain se queda como, oh shit. Kakashi aquí deja a Deva en un jaque total. Con certeza iba a recibir ese Raikiri con patadas, pero el Pain Robot aparece de la nada. No, en serio, el tipo no sé cómo llegó, no sé si se materializó o qué onda, porque ¿cómo va a llegar antes que el Raikiri de Kakashi? What the fuck. Se protegió dándole tiempo de recargar el Shinra Tensei. Y uy viejo, F por Kakashi. Pero aquí viene otra carta de reversa del medio Uchiha. Man, este tipo sacó como 3 de estas y puros más 4 en su mano inicial. What? No, en serio, esta siguiente escena es una de las mejores de toda la franquicia. Las dimensiones de respeto que vemos aquí nunca las había visto en un shonen y jamás la volvemos a ver en todo lo que queda de Shippuden, ni de cerca. Resulta que Kakashi queda sangrando entre escombros y obviamente a este punto Pain está, ¿cómo lo digo de forma elocuente? Pues menos mal que sus pantalones son marrones, porque si no se le notará todo lo que ustedes saben que. Pain obviamente tiene esta mentalidad de que es un dios y tal, claramente merecida. Por eso trata de hacerse el macho y el inteligente, diciendo que él sabe que esa inmovilidad no es fingida y que sabe que él no es un Kagebunshin. No es que tenga miedito ni nada de eso, ¿cómo se te ocurre? Pero por si acasito. Le dice que va a mantener la distancia y toma un clavo del suelo, que ok, eso sí lo levanta con estilo. Y desde lejos le dice que conoce el dolor y se lo lanza para matarlo. Espera un momento. Mira Pain, tú eres mi villano favorito de aquí y cada vez que sales pues te echo flores y todo. Eso no es ningún secreto para nadie. Y sí, yo sé que tienes que mantener eso de que eres un dios y tal, pero mira, aquí entre nos, como se dice en mi pueblo, era Deva es una marioneta encebollada que no siente dolor, pero a pesar de que ve a Kakashi tirado ahí sangrando, medio muerto, no se atrevió a acercarse. Con todo lo que le demostró el medio Uchiha, ni loco dio un pasito adelante. ¡Qué locura! El líder de
Akatsuki respetó tanto a Kakashi que ni se atrevió a acercársela a él, a pesar de que estaba allí tirado como un muerto. ¡Qué locura, man! Esto lo leí hace años y todavía no lo supero. Esto sí es respetar a alguien, man. ¿What? Pero bueno, luego de su show para mantener su estado de diosito, atraviesa a Kakashi con un clavo y se muere. Pues no, ahí viene la otra reversa de Kakashi. Resulta que envió ese clavo a otra dimensión con su Kamui. El Pain Robot se da cuenta de que está vivo y que le pasó la información a Choji, así que le lanza un misil, pero Kakashi da su vida utilizando el Kamui para salvarlo. Un acto que no analizaré aquí porque me lo guardo para su evolución. Y aquí Kakashi muere. Bueno, más o menos, ya saben lo que pasa después, yay. Entonces, ¿quién debió ganar? Pues si nos basamos en el desarrollo del combate y en cómo mejoraría la historia de Naruto, ya ustedes saben que para mí Kakashi debía haber muerto aquí. Así que pues, claramente Pain deba. Pero si nos basamos en todo lo que ocurre antes y posteriormente a este combate, pues debió haber ganado Kakashi. Por una simple razón, el Kamui. El Kamui es una técnica que se le fue de las manos al autor y que resuelve absolutamente todo, pero que no usa por cuestiones de guión, porque si no todo se acaba en un instante. Vemos a Kakashi perseguir a Deidara por metros y creo que hasta kilómetros utilizando el Kamui y logra arrancarle un brazo, casi que no le arranca la cabeza. Vemos que utiliza el Kamui rapidísimo. Sasuke le lanza una flecha del Susanoo, una cosa que es más rápida que los reflejos de Kakashi, tomando en cuenta que Kakashi tiene un Sharingan de 3 aspas y una velocidad de reacción absurda, como lo ha demostrado un sinfín de veces, como en este combate, cuando esquiva la patada de Pain como si fuese Goku. Quiere decir que el Kamui lo puede activar de forma instantánea, como hizo para defenderse de Sasuke. En la guerra vemos cómo le arranca una gran parte al Gedo Mazo, un objeto que estaba lejos de él y que era masivo, y lo hace otra vez de forma instantánea. No se lo llevó completo porque el Gedo Mazo es inmenso, pero Pain no. Pain es un ninja común y corriente. Por todo esto vemos que Kakashi tiene la estamina, la velocidad y la potencia del Kamui necesaria para volarle la cabeza a quien sea. Basándonos en los hechos del manga que acabo de mencionar, solo un ninja sensor de altísimo nivel como el Naruto del final del manga, o alguien que tenga los sentidos aumentados como el Raikage cuando usa la armadura del Raitón nivel 2 que lo usó para esquivar el Amaterasu por ejemplo, son capaces de esquivar algo así. Pain es un dios, pero no tiene esto. Ciertamente su despliegue con el Raitón Kagebushin fue espectacular, pero ¿no era más fácil mandar la cabeza de Pain a otra dimensión? O al menos parte de su cuerpo y ya está. Ahí tenía todo su chakra prácticamente. Como dije, sé que esto no ocurre, porque si no la historia de Naruto se hubiese terminado rapidísimo. Lo mismo con Tobi, que si usaba el Kamui bien, hubiese recolectado a los Jinchurikis hace años. Ciertamente Pain también podía mandar a volar la aldea, y mataba a Kakashi, pero el Kamui de Kakashi es claramente más rápido, como se muestra en el manga, y Pain para un Shinra Tensei de esa magnitud necesita algo de tiempo, como se demostró también. Así que bueno, no voy a entrar en más detalles aquí porque ya he hablado de esto antes y creo que ya expuse mi punto con claridad. En otras palabras, por cuestiones de guión y para mejorar la historia, gana Pain. Pero si debo ser objetivo y analizar las habilidades de los dos en todo su esplendor, Kakashi debió haber ganado este combate. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP. En el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios. Como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai. O en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.